En esta tormenta de información, a veces veraz, pero frecuentemente falaz, me he estado dedicando a ver a lo que llaman ahora los booktokers, que están muy de moda. Y particularmente quiero referirme a la reseña que varios de ellos hacen del libro Los Detectives Salvajes de Roberto Bolaños. Y lo hago porque he captado un error de apreciación muy frecuente en varias de estas reseñas. Particularmente me voy a referir a una porque es la más completa, la más larga y la más profunda. Es una buena reseña en realidad, de un canal que se llama Juan Biblioteca Infinita. Es un canal que yo sigo y que recomiendo. Pero en fin, todos tenemos errores y quisiera aclarar un par de puntos alrededor de lo que se dice en esta reseña, pero también en otras. Cuando el analista, el amante de los libros, Juan, de Biblioteca Infinita, nos habla de los detectives salvajes, entre otras muchas cosas nos relata que el libro nos describe dos movimientos poéticos o dos movimientos artísticos: el realismo visceral, que es el movimiento que los propios personajes del libro crean y al que pertenecen y que de alguna manera articula a todos los personajes a lo largo y ancho de la novela, el realismo visceral. Y por otro lado nos habla de un movimiento al que los personajes del libro toman como referencia, un movimiento anterior que se llama el movimiento estridentista. Déjenme parafrasear, aquí lo tengo escrito, lo que dice, por ejemplo, Juan Biblioteca Infinita del estridentismo. Nos dice: todos esos nombres, se refiere al estridentismo obviamente, son verdaderamente de ficción. Hasta la misma denominación se ve como una crítica de Bolaño a tanto movimiento pequeño y sin sentido. Después, Juan se refiere al realismo visceral en términos bastante parecidos. Nos habla de los personajes, de los poetas que nos relata el libro, y nos dice: los mismos poetas jóvenes del realismo visceral no escriben de nada, son unos diletantes, no hacen nada. En ambos casos, parece creer Juan que se está hablando de movimientos ficticios, de una especie de metáfora de Roberto Bolaño para criticar la diletancia y la pérdida del tiempo que hay frecuentemente en la juventud cuando quiere escribir. Pero si les dijera a ustedes, y a él y a otros book lovers, que el libro de Roberto Bolaño, Los Detectives Salvajes, trata sobre movimientos artísticos reales, ¿qué opinarían? De hecho es así. Una de las grandes riquezas del libro es que nos presenta a personajes y a movimientos reales dentro de la cultura mexicana. Es un libro referencial. Nos habla y nos presenta pláticas, muchas veces, que se dieron en la vida real. Déjenme explicarles una cosa. Los dos personajes principales, los líderes del relatado realismo visceral, se llaman Arturo Velano y Ulises Lima. Arturo Velano en realidad es un alter ego, ni más ni menos que de Roberto Bolaño. Y Ulises Lima es un reflejo, es un personaje que retrata metafóricamente a otro poeta real que se auto llamaba Mario Santiago Papasquiaro. No era su nombre real, pero era su nombre poético, y como aquí estamos principalmente interesados en la poética, se lo vamos a respetar. Se hacía llamar Papasquiaro en homenaje a José Revueltas, que es un poeta y activista político y social importantísimo del siglo XX, que poeta tomaba como una figura referencial dentro de su vida poética.
En fin, Roberto Bolaños y Mario Santiago Papasquiaro, junto con otros muchos artistas y poetas, fundaron un movimiento que se llamó el infrarrealismo. Es decir, lo que en la novela se conoce como el realismo visceral es una manera, sí ficticia, de hablar de un movimiento real que fue el movimiento del infrarrealismo, de los infrarrealistas. En cuanto al movimiento estridentista, déjenme decirles que también es un movimiento real. Es un movimiento que floreció en el México de los años 20 del siglo pasado. Floreció entre puros muchachos que crecieron en la Revolución Mexicana. Algunos de ellos fueron niños en la Revolución Mexicana y siendo niños pelearon en la Revolución Mexicana. Cuando termina la parte más violenta de la revolución por ahí de los años 20, estos poetas regresan a la vida civil y regresan a su pasión principal, que es la poesía, y se encuentran con que el nuevo México, la nueva realidad surgida de la Revolución Mexicana, no era factible de ser cantada con las voces y los estilos del pasado. Entonces es un movimiento que se entiende primero que nada como un movimiento de ruptura y también se entiende como un movimiento de propuesta. Es decir, es un movimiento que desarrolla una propuesta estética, poética, novedosa al mismo tiempo, que definitivamente rompe y de una manera bastante violenta con el arte de las generaciones anteriores. El arte, por ejemplo, de la época porfiriana. Bueno, quiero decirles, y sobre todo a Juan Biblioteca Infinita, que no fue un movimiento ni pequeño, como lo decía, ni pequeño ni sin sentido. Fue un movimiento tremendamente importante en su momento, en los años 20. Y es un movimiento tremendamente importante dentro de la historia del arte de nuestro país. Es el primer movimiento de vanguardia en México. Y no era un movimiento pequeño que sus personajes, pues en general son bastante célebres y bastante importantes. Por un lado está Manuel Maples Arce, que aparece dentro del libro de los detectives salvajes, que era un poeta veracruzano fundador del estridentismo, y era un poeta tan grande que, déjenme contarles una anécdota. Cuando Borges viene a México, acuérdense que Borges era ciego, Maples Arce se presenta ante él y le dice: Borges, yo soy Manuel Maples Arce. A lo que el poeta argentino responde: y yo soy un punto muerto en medio de la hora, equidistante al grito náufrago de una estrella. Es decir, el Borges ya viejo tenía en su memoria, palabra por palabra, un poema que publicó Manuel Maples Arce en 1921 o 1922 en su libro Andamios Interiores. Manuel Maples Arce era un poeta intensamente apreciado por Jorge Luis Borges, que lo recitaba de memoria. Bueno, claro que Borges tenía una memoria absoluta, pero en fin, eso es otra cosa. Aparte de Manuel Maples Arce, pues hay otros poetas como Germán Listarzubide, que por cierto ahorita tiene una enorme exposición en el Museo Nacional de Arte, de homenaje. Estaba Arqueles Vela, que es uno de los primeros grandes autores de prosa poética en nuestro país, Miguel Aguillón Guzmán, Luis Quintanilla, el genial doctor militar y poeta Salvador Gallardo. Pero en otras manifestaciones, como la fotografía, Tina Modotti y Edward Weston, ambos enormes fotógrafos de talla mundial, pertenecieron al movimiento estridentista. Diego Rivera, en pintura, perteneció al movimiento estridentista y de hecho hizo una de las principales publicaciones estridentistas, la revista Irradiador, junto con Manuel Maples Arce.
no solamente como ilustrador, de hecho como redactor también. Diego Rivera fue parte del estudiantismo, como lo fue también Fermín Revueltas, hermano de José Revueltas, del que hablamos anteriormente, Ramón Alba de la Canal, un enorme pintor y un grabador verdaderamente descomunal, Leopoldo Méndez, ambos creadores del taller de la gráfica popular, del grupo de los 30-30, aparte de ser estudiantistas, y del nacionalismo mexicano en la pintura. Silvestre Revueltas en la música, otro de los Revueltas, todos nacidos en Papasquiaro, fue parte del movimiento estridentista. De manera que no fue ni un movimiento pequeño, ni un movimiento sin sentido. En fin, este análisis quiero que se convierta en una recomendación. Y no voy a recomendar Los Detectives Salvajes, que es un libro que está bastante en boga, no necesita recomendación, pero sí voy a recomendar un libro que les va a servir a ustedes para conocer muy profundamente al movimiento estridentista, que es un movimiento que es referencial dentro del libro y referencial para Roberto Bolaños, y una pieza clave y fundamental dentro de la narrativa de los Detectives Salvajes. Les quiero recomendar el libro El Movimiento Estridentista, de Germán Listarzubide. Se trata de un libro escrito en 1926 o 1927, en el auge del estridentismo, y es el libro a través del cual los estridentistas nos presentan, es un libro muy difícil de catalogar, nos presentan un análisis formal de lo que ellos estaban haciendo. Pero lo importante es que, siendo de alguna manera extraña una especie de ensayo sobre un libro, sobre un movimiento cultural, es también un libro poético, porque en realidad está escrito de manera poética, de manera juguetona. Es un libro misterioso y lleno de imágenes fantasmales. Es un libro fabuloso. También es un libro de aventuras, porque esto que estaban haciendo los estridentistas de romper con la cultura del pasado y proponer algo nuevo es una aventura enorme, pues como es una aventura el generar un movimiento como el del infrarrealismo, o es una aventura la que se relata también en Los Detectives Salvajes. Entonces el movimiento estridentista nos narra una aventura, es un libro también intensamente divertido. Finalmente, quiero decirles que el movimiento estridentista es un libro que nos relata no un movimiento poético, sino un movimiento cultural. Porque los libros estridentistas eran hechos a lo limón entre un artista visual y un artista poético. De manera que el estridentismo no solamente revolucionó las letras de México en los años 20, sino que revolucionó también la imagen en los años 20. Fue un movimiento de avanzada también en lo gráfico, en lo visual, en lo plástico. Y el diseño gráfico es pues un movimiento paralelo en tiempo a la Bauhaus en Alemania, que genera una escuela, la primera escuela probablemente de arte, de diseño gráfico en México. Y como ven ustedes, es un libro muy lleno de ilustraciones, es un libro que nos presenta de una manera tremendamente integral cómo era la cultura surgida de la revolución y las nuevas propuestas que estaban revolucionando México. El arte moderno en nuestro país está basado, tiene su fundamento o su cimiento en el movimiento estridentista y en otros artistas de la época que todos estuvieron relacionados, fueron amigos, fueron enemigos, se pelearon, discutieron, pero el movimiento estridentista entonces es una enorme puerta para entrar a la cultura mexicana moderna y que tuvo ecos después en otros poetas y que está siendo redescubierta actualmente. El movimiento estridentista, el libro, ha sido editado recientemente por la editorial Alias, que es una editorial tremendamente interesante, una editorial abocada hacia el rescate de movimientos culturales que
que tienen cierta marginalidad. Es una editorial que recomiendo de todo a todo. Y ha sido publicado, les insisto, por esta editorial de forma facsimilar. Desgraciadamente está un poco agotada la edición que se hizo del movimiento estudiantista. Espero que pronto se haga una nueva edición. Pero si ustedes se dirigen a mí en mis redes sociales a través de mensaje o a través de mensaje aquí en TikTok o en cualquier otra área, por ahí voy a dejar mi correo electrónico. Yo probablemente les puedo conseguir algunos ejemplares si algunos de ustedes se interesan por él. Bueno, sin más por el momento, pues no me queda más que dejarles un abrazo y nos vemos por aquí próximamente.